entendí del artículo fue que comenzaron a tratar de los genes para poder regular la expresión del control de algunas biomoléculas. Y pues en el ámbito Ujú, clínico se hizo mucho énfasis en lo que fue en carbohidratos, en azúcares, y ujú, en cierta parte, una forma indirecta, en lípidos, porque se trató, o bueno, se tocó el tema de un fármaco que es la tiazolidí nedio- nedionas, la TZD, por resumirlo. Que esta ujú. TZD lo que hace es suministrárselo, darlo a los pacientes que sufren diabetes mellitus tipo 2, porque estos no son insulino dependientes, porque así le demos insulina, pues no va a servir, porque los receptores de insulina están dañados. Entonces, por medio de este fármaco lo que hace es aumentar ¿cómo lo explico? Esa absorción de insulina. La sensibilidad del receptor Sí, señor, eso. Aumentar la sensibilidad del receptor. para captar la insulina. Sí, Ujú, señor. Ujú. Pero entonces hay correcto. algo que no me quedó muy claro, y es que fue que ese fármaco actúa directamente sobre el PPAR alfa delta gamma. Y en el artículo se trató de que esta proteína pues es propia como de lípidos. ¿Cuál proteína? Ah, el receptor, Sí, señor. PPAR alfa. No, el alfa no, el PPAR gamma, alfa beta gamma, el gamma. Gamma, sí, gamma. Ujú, ujú. Y pues ahí en el artículo pues hablan de que ese es propio de No, pero lípidos. ahí dice que aquí dice que está involucrado en el control de lípidos y glucosa, ambos, en el metabolismo de ambos. Ok, es que vi en la figura 1. Ah, ya, sí, bueno que analice esa figura uno bien. Ujú. Sí, Es muy porque es que importante. ahí en la figura 1 lo único que dice, o bueno, que es que ese PPAR hace lo que es metabolismo de lípidos y cetogénesis. No, pero también de glucosa. Ujú. Ah, entonces sería también glucólisis. Sí, sí, claro, claro. Ok. Ahí donde le mostré, en la introducción, ahí dice, eh, mm, aquí, eh, aquí, por ejemplo, esta figura, sí, esta figura deben de analizarla bien, bien analizada. Ujú. Ah, Es importante. ¿Qué fue lo que usted vio aquí? Esto, ¿no? Que este receptor está involucrado en el metabolismo de lípidos sí. y en la cetogénesis también está involucrado. Mm. Pero Ya. en el, pero en el texto, como usted lo ve aquí, aquí que la familia de estos perisosomas, de estos receptores de perisosomas, el PRAPS, Ujú. está involucrado en el control de lípidos y de glucosa, en el metabolismo de lípidos y glucosa. Ok. Sí, sí, sí. Sí. También había otra cosa que en el artículo tratan de que hay un gen específico que se denomina el PPARG.
que es el que conduce a la codificación del PPARG gamma. ¿Qué pasa con él? Que es que cuando se da una mutación en este alelo, Ujú. eh, pues también hay un daño en lo que ya sería el PPARG gamma. Entonces hay una resistencia a insulina. Pues ahí Sí. como por lógica uno podría decir, entonces si hay una mutación en este gen, de todas formas si nosotros le damos al paciente este fármaco, no haríamos nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaría dañado el receptor. Pues ahí dice, ¿dónde es que está? Ahí estaría dañado el objetivo molecular de la TZD. Este PZD es un agonista del PPAR gamma. Ujú. Y ahí dice que es utilizado como un agente potente de hipoglicemia. O sea que es utilizado para eliminar glucosa, para procesar la glucosa, para el metabolismo de la glucosa. Pero no le entendí bien la pregunta suya. Es que esa partecita está ubicado en el punto 3 donde ya se habla se comienza a tratar propiamente de los PPAR. Punto 3. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es lo que Eh, usted... lo que dice ahí, lo voy a leer textual. En humanos, Es en el señor. primer parágrafo, en el segundo? Humanos, dice, genes, ¿En qué eso parágrafo es, usted habla? ya le digo, profe. Es en el 3.1 donde dice 1, 2, 3. En el tercer párrafo, finalizando. Aquí en este. Sí, señor. Sí, ahí dice claramente que es que mejora, es un antidiabético que mejora la sensibilidad por la insulina y, y el control de la glicemia en la diabetes tipo 2. ¿Qué es lo que usted, qué Profe, es lo que usted dice ahí? dónde está el número 56? Ahí dice, Ah, en la humanos, referencia. no, 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 o sea, ahí al ladito dice, en humanos, una mutación dominante negativa. A eso es lo que yo quiero llegar. O sea, entiendo ahí que hay una mutación, exactamente de ese Sí, PPARG. exacto. Ujú. Entonces, si hay una mutación en este alelo, este PPAR gamma, alfa, beta, gamma, sí señor, Ujú. eh, pues quedaría defectuoso. Por lo tanto, Sí, por eso. Ujú. entonces el fármaco, el TZD, no serviría, pues sería inservible en este caso. ¿Por qué? Porque es que ese gamma es el objetivo molecular de ese fármaco. ¿Cómo así? Pero no entiendo por qué dice que este fármaco no le serviría a este. Esto es que aquí sufre una mutación Sí, en el PPARG, ¿no? sí. Y esa mutación es la que le lleva Pero ya.
la- a, a la resistencia a la insulina. ¿Mm? Pero no veo donde diga que no, que este medicamento no sirva para eso, no sirva Ah, no. para mejorarle la sensibilidad a ese receptor. Mm, Pues, no, profe, es pues que yo había entendido otra cosa. Ya. no, sí, lo que pasa es que lo que dicen es que el receptor sufre una mutación Ujú. negativa en uno de los alelos Sí, del gen del PPARG, ¿no? sí, señor. Y eso conlleva a una resistencia a la insulina, Mm, pero Eh, pero yo no veo que digan que no. Y a continuación hablan precisamente de este medicamento como un antidiabético. mm, Entonces no veo por qué no vaya a poder el medicamento actuar sobre él y mejorar la sensibilidad de este receptor. mm. No, listo, profe. Sí, es que pensé que cuando se daba esa mutación, ese receptor Mm. quedaba totalmente inservible tanto para insulina como para el fármaco. Ah, no, no, yo no he visto esa parte aquí. No, no. ¿Y usted de dónde la sacó? No, Esa pues idea. porque, o sea, pensé que estaban diciendo de que si hay esa mutación, entonces eh, vendría a ser como inservible ese fármaco. Pues, o sea, lo saqué como por intuición, no porque lo dijera textual. Ah, por lo que dice una mutación negativa. Sí, señor. Ah, ya, ya, ya. Ujú. Mm, No, pero yo no, pues, no, no, sino que una mutación negativa significa una mutación que daña el receptor, ¿no? O pues así lo veo yo. ok. Mm. Bueno, ahí ese PPARP está relacionado también aquí en la figura uno. Debe Ujú. poner bien en la cuenta de cuál es la figura uno. Es esta. Sí, sí. Aquí, mire. Pues el entendimiento de esta figura le va a hacer bien en el, en el, en el, en el quiz. Le va a servir de mucho. Entonces, la cuenta. Listo. Porque estuve calificando los quiz y hay muchos que les fue muy mal. No sé a usted cómo le diría, ¿no? Pero hay muchos que les fue bastante mal. Entonces es difícil recuperarse. Yo no, el quiz número 2, que fue el que califiqué. El quiz número 1 por los problemas que hubo de no poder poner el nombre y no se le puso el correo ni nada, entonces apenas estoy como investigando bien que me concuerde lo que hay en el correo con lo que ustedes enviaron aquí al de respuestas, Ujú. ¿no? Al sistema. Entonces, de acuerdo a eso, yo miro a ver qué se hace. Mm. Pues no he podido, pues, como desenredar todo eso bien. Pues el uno, no lo he podido desenredar bien. Pero ya estoy en eso. Bueno, ¿qué más? Mm,
Bueno, profe, si quiere, o sea, empieza a nombrar lo que más o menos entendí del artículo. Bueno, entonces, lo prim- Sí, eso. listo. Lo primero que se tiene del artículo es que Mm, intenta buscar, por decirlo así, el estudio de nutrientes y cómo se enfocarían estos en el metabolismo, ¿verdad? Entonces, tenemos nutrientes que vendrían a ser los azúcares, o sea, los glúcidos, tenemos los lípidos, proteínas y aminoácidos. Entonces, ajá. bajo una ingesta de glúcidos, una ingesta de grasas o una ingesta de proteínas o aminoácidos, que vendría a ser la imagen, se va a generar un gen de expresión, o sea, la proteína, la primerita proteína que es la red, esa, o sea, van a empezar a generar esas proteínas dependiendo de lo que se introduzca en la nutrición o dependiendo de los lípidos, de los glúcidos o de las proteínas que estén dentro de nuestro organismo. Entonces se van a activar esas proteínas y estas van a ir dependiendo de si es un azúcar, un lípido o una proteína, van a ir, este, espérame que, van a ir a unos genes diana. Entonces Ujú. van a ir al gen diana, van a empezar a intentar replicar, bueno, van a empezar a replicar enzimas, van a empezar a replicar proteínas importantes para lo que vendría a ser los procesos metabólicos como la glucólisis, la vía lactosa, el fosfato, la lipogénesis, cetogénesis y el resto que aparecen ahí. Ajá. Ujú. Este, en el caso de los carbohidratos, el, el gen diana vendría a ser los motivos CHOR. En el caso de los lípidos, el gen diana vendría a ser pero es que el gen diana es... Espera, se me olvidó. El PPRE, ese es el gen diana de los lípidos y dependiendo pues del nutriente se va a pegar a diferentes genes dianas para la formación del metabolismo. Ujú. También entendí pues lo que vendrían a ser los tipos de proteínas de uniones sensibles que hay en cada uno. Por ejemplo, en el de azúcares, en el de glúcidos, se forman las proteínas de unión a elementos sensibles son dos, la alfa y la beta. Entonces la alfa es inducida por la glucosa y también induce la expresión de la forma beta. Y esta también Ujú. va a, a señalizar lo que vendría a ser los islotes pancreáticos, que vendrían a ser la insulina y el glucagón. Ujú. Y la isoforma beta va a ser que la isoforma alfa reduzca su velocidad, disminuya la señalización de lo que vendría a ser estas hormonas. ¿Qué otra cosa es Ujú. importante? Otra cosa que me parece importante en cuanto a eso es que para que la proteína de unión sensible de carbohidratos pueda funcionar, primero se tiene que unir a lo que vendría a ser la MLX, que me aprendí fue por la sigla, no por el nombre. Entonces, pues, la MLX se une al elemento sensible de carbohidratos y debido a esa unión, esta ya puede unirse al gen diana. Entonces, si me corrige o Ujú. estoy en lo correcto, sí. Entonces, al unirse a la MLX, ya se puede unir al gen diana y puede empezar lo que vendría a ser la formación de ARN mensajero, o sea, de las proteínas, para que éstas se traduzcan y ya empiecen a hacer su proceso normal, Metabólico. su proceso metabólico. Sí. Ujú. En las Eh, tres que vimos ahí en la uno. este, mm,
Profe, Sí, dígame. Sí, dígame. Sí, la escucho. Bueno, es en cuanto a carbohidratos. Ujú. No sé si hay algo más importante. Sí, otra cosa importante es en la parte 2.1, que ya empiezan a hablar de las fosforilaciones y la acetilación del elemento sensible. Entonces, cuando hay niveles bajos de glucosa, se fosforila este elemento sensible por pKa y se inactiva. O Ah, sea, este se puede activar o inactivar. O sea, cuando se le une, perdón, ahí me equivoqué, niveles bajos de glucosa, el elemento sensible de carbohidratos se fosforila por pKa y se inactiva. Cuando está fosforilado se inactiva. pecada. Ka. Sí. Sí, esa la vemos en metabolismo del glucógeno y la vemos antes también, varias veces. Es la proteína sinasa A, que es las proteínas sinasas pues son para fosforilar. Sí. Entonces, cuando hay niveles bajos de O sea, glucosa, hay una, hay una fosforilación de la HDBP. sí. ¿Cuándo hay esa fosforilación? ¿Cómo? ¿Cuándo se fosforila? Se ¿Cuándo se fosforila, fosforila? se fosforila cuando hay bajos niveles de ¿Cuándo se... glucosa para inactivarla. Ya, exacto, sí. Y eso es obviamente porque esa es la que usted dice que es una proteína que va luego a contribuir en la expresión de diferentes enzimas que son los que van a ejecutar las acciones que ya vimos en la figura 1. Sí. Y cuando hay altos niveles de glucosa, esta se desfosforila para poder activarse. Y Esa es fosforilación. ¿Qué enzimas las hace? la desfosforilación, bueno, hay un aumento de la X5P que si me deja le busco el nombre porque yo me aprendí fue eso. Sí. X5P hay un aumento y conduce a la activación de la proteína fosfatasa. Y esa proteína Sí, fosfatasa lo que hace es desfosforilar la... exacto. Ya, aquí tiene que tener en cuenta dos proteínas importantes, que es esta PKA, que fosforila, y esta fosfatasa, que desfosforila, porque esas se las vuelve usted a encontrar más adelante en, en el capítulo de los receptores, no las encontramos, y en el capítulo de metabolismo del glucógeno. Ahí nos encontramos las dos y son después de importancia, ¿no? De mucha importancia. Y esa X5P, pues es como está ahí, aquí mire, celulosa 5-fosfato, ¿no? Y este componente, ¿es un componente de cuántos carbonos? 6. No, Es un componente de 6. Es uno de los epímeros de la glucosa. Esa X está por celulosa. El 5 por el fosfato está en el carbono 5. Eso es todo. ¿Qué más? este, otra cosa es que también hay, aparte de, de la fosforilación por los aumentos de la celulosa 5-fosfato, también puede producirse por
ahí creo que la nombran la GK, está abajito. Y esto pues va a variar ciertas cositas. Por ejemplo, Glucosa 6-fosfato. sí, va a producir esa glucosa 6-fosfato a partir de la GK, pues inducida por GK. Y ahí va a cambiar algunas cosas, por ejemplo, va a haber una translocación de lo que vendría a ser el elemento sensible de carbohidratos y también va a haber una actividad transcripcional inducida por glucosa en las células hepáticas. Entonces ahí lo que está diciendo es que gracias a esa desfosforilación se va a poder generar más de estos elementos sensibles y también va a poder inducir más lo que vendría a ser la traducción de enzimas importantes para el metabolismo de carbohidratos. Sí, porque cuando se fosforila la HRBP, y se fosforila cuando hay elevadas concentraciones de glucosa o de carbohidratos. También hablan de la cetilación. Entonces aquí nos empiezan a nombrar que la GLC acylation, eso, la OGLC acylation, N-acilación, sí. sí, entonces este va a estar incluido, o por decirlo así, dentro de este elemento sensible de carbohidratos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque hay como una, por decirlo así, unión o una colaboración. Según mi lectura, es para ayudar al reclutamiento de genes objetivos, o sea, para ayudar a la expresión de lo que vendría a ser las enzimas o las proteínas que van a ayudar a lo que vendría a ser la metabolización de la glucosa. Sí, pues no actúa, no influye directamente esta proteína, sino que en su lugar ayuda, como usted bien lo dijo, a la expresión de los genes, de los genes objetivos, o sea, en el caso de los carbohidratos, que sería la producción de los genes, contribuye a que se produzcan los genes de la glicólisis, por ejemplo, y de todo el metabolismo que está involucrado en los carbohidratos, ¿no? De todos sus enzimas. Y otra cosa, Sí. por último, ese que pues, más o menos importante, que es lo de la vía biosintética de hexosamina. Esta, pues, según lo que entendí también, simple y llanamente nos va a decir que si hay nutrientes, o sea, porque el producto final de esa vía es a partir de nutrientes, o sea, esta vía solamente nos va a decir si hay nutrientes o no, es lo que yo entendí. O sea, en cuanto a importancia, ¿no? De lo que vendría a ser el artículo, porque de pronto tiene más funciones, pero en cuanto al artículo, que gracias a esa vía vamos a saber si hay nutrientes o una disponibilidad. Sí. También nos dice que el elemento sensible de carbohidratos trabaja con unos factores y algunos cofactores. Y estos factores y cofactores pues también van a actuar recíprocamente, es decir, que van a actuar como en conjunto para ayudar a lo que vendría a ser la transcripción. O sea, estos van a como actuar, por decirlo así, como cofactores para la iniciación y empezar la actividad transcripcional de estas. Aquí ya nos empiezan, ya había nombrado las alfa y las beta.
Cuanto a eso, no, ya ahí no, creo que no tiene nada más importante Sí, de pues la de carbohidratos. ahí lo que usted dijo, pues al principio, pues es lo más importante y lo que usted dijo sobre la HRBP, sobre la eh, asilación y pues yo veo que tiene claro todo ese proceso, lo tiene bastante claro. Todo ese proceso de cómo actúa esta proteína para expresar los genes y cuáles genes se expresan y cuáles sistemas son los que se activan para el metabolismo. Entonces yo creo que usted lo tiene pues claro, esperemos que los demás también lo tengan así de claro, porque hay muchos que necesitan una nota más alta. Pero sí, sí, a grandes rasgos usted dijo todo lo que tenía que decir ahí. Entonces ahí ya pasamos a a lípidos. El Ahí yo, 3. sí, yo me fijé más en la imagen. Me fijo más en las imágenes porque me ayudan bastante. Sí, es que las imágenes. Pero usted está hablando de la 3. Sí, el título 3. Sí, es que las imágenes son muy dicientes. Entonces, es muy importante eso, sí. Listo. Uh-huh. Listo. Entonces, bueno, entonces lo que entendí con esa imagen es que cuando hay una ingesta, o cuando, no solamente con la ingesta, también puede ser con lo que decía, que hay lípidos dentro del organismo que pueden activar los receptores activados por la proliferación de perisomos, a los PPAR. Ajá. Cuando hay como una ingesta de lípidos, cuando una ingesta de lípidos o las que están dentro del organismo pueden activar estos. Entonces, para que ellas puedan unirse al gen Diana, que ahí en este caso vendría a ser las PPR que están ahí abajo, necesitan también conformar una unión con la RXR, como las de carbohidratos necesitaban unirse a las MLX, esta necesita unirse a la RXR. Y el gen Diana de los carbohidratos era las CHOR, este gen Diana va a ser el de las PPRE. Y pues bueno, se van a unir a este gen Diana y van a ayudar a producir lo que vendría a ser la transcripción y traducción de proteínas que son importantes para el metabolismo de los lípidos. Y también nos hablan un poco de los carbohidratos, algunos glúcidos. Ahí nos muestran que en realidad se está produciendo mRNA. Sí. Para la transcripción. Ya luego este mRNA va a pasar pues a proceso de traducción para formar la proteína. Ya. Eso que está Profe, viendo aquí ocurre en el núcleo. Sí. Y la mRNA va hacia el retículo endoplasmático para ser traducido a proteína. Sí, dígame el que iba a hablar ahí. pues es que ahí viendo la imagen se dice que lo que son los ácidos grasos o los derivados se unen a ese receptor que es el PPAR y Sí, después para ese activarlo. Ujú. Pero entonces después cuando se une a ese RXR se necesita lo que es ácido retinoico para que ese RXR se active también.
Sí, no, al activarse produce el ácido retinoico. Ok, listo. Bueno, también nos nombra que hay tres tipos de PPAR, que es el alfa, beta y gamma, lo nombran ahí abajito. Pero, Sí, aquí están los tres. Ujú. sí, pero nombran, yo no entiendo por qué ahí nombran alfa y beta y gamma, pero, o sea, abajo, o sea, en el texto nombran como la beta, pero en realidad en el texto nos hablan de lo que vendría a ser alfa, gamma y delta. No sé si se habrán equivocado o yo leí mal. Es que me parece que hay una delta también. Hay una Sí, alfa, beta, gamma y delta. sí, pero la beta en el texto en ningún lado la nombran. Solo nombran la alfa, la delta y la gamma. La delta, Sí, la delta sí la nombran, pero la beta no. sí. Ah, la beta. Sí, la beta. Bueno, sí, la beta yo tampoco la vi mucho en el texto, no, no. No, eso es un isómero, ve, una isoforma de la molécula, pero sí, esa no hablan mucho de qué función tiene ni nada de eso. Yo no la vi en el texto mucho que digamos, No, yo sí la tampoco. vi. ¿Cómo No, estaba? yo no, creo que yo no la vi mucho, no hablan de ella mucho. Sin duda todavía no saben la función fisiológica de esa isoforma. Puede ser, Mm, se sí. conocen las otras isoformas, pero no esa. Isotipos, dice aquí, mira. Sí, yo no me acuerdo haberla visto por aquí, porque por aquí hablan de la gama. Hablan más que todo de la gama, a ver, la delta aquí. Y No, sí, la sí, no, delta sí, yo, la delta la tengo clara. sí, La beta, ni idea. sí, no, es que no, ellos parece que existe, pero probablemente todavía no se le sepa bien eh, proceso, el proceso fisiológico de ella. Entonces no hablan mucho de ella. Yo la estaba confundiendo con la HBRP, alfa y beta, pero no, esta es la del PPARP. Sí, no, yo tampoco vi que hablaran mucho de ella, ¿no? No. Mm. Entonces, en cuanto al resto, que sí están, que yo tengo copiado, tengo anotado, es que la alfa se encuentra Mm. presente más que todo en ayuno, cuando hay ayuno. Oh. Este, la delta, cuando ya estamos en estado, pues que nos alimentamos. Y también contra la transcripción de genes lipogénicos. Y la última, Oh. me faltó la gama. Mm. Esta, pues tengo entendido que está enriquecida en tejido adiposo pardo. El tejido adiposo pardo, si no estoy mal, es para la termorregulación y también para Mm. procesos metabólicos, para la obtención de energía. Para la Y, obtención de energía, correcto. y también está enriquecida de tejido adiposo blanco, que también leí que era para metabolismo, pero más que todo para soporte y amortiguación de lo que vendrían a ser los huesos y bueno, más que todo el sistema Ajá. circulatorio. Este, bueno, Sí, ahí ya que eso. importante.
Entonces, Sí, pues todo lo que usted ha dicho del metabolismo de los carbohidratos y de estos lípidos, pues es muy acertado. Ujú. entonces, en cuanto a la receptor, bueno, el PPAR alfa va a tener la función de la oxidación de ácidos grasos, de FAO, bueno, va a oxidar lo que vendría a ser los ácidos grasos. Y como nos nombraba durante el ayuno, la Ujú. gama, entonces, este se induce para la diferenciación de adipocitos y la regulación de células de la grasa. O sea, cuando nombra antes de la regulación, supongo que, bueno, igualmente todo el artículo habla de metabolismo, entonces pues se refiere a eso. Sí. Entonces, sí, que principalmente participa en la hipogénesis y otra cosa importante es que participa en el metabolismo, tanto de grasa como de glúcidos. Y eso es lo que estaba nombrando ahorita, que en la imagen solo nombran que participa en grasas, pero también participa en glúcidos, en lo que vendría a ser su metabolización. Y por eso es No. importante para lo que vendría a ser TZD, para la parte antidiabética. Esta, pues las TZD participan la tipo 2. ¿Por qué? Porque la tipo 1 destruye lo que vendría a ser la célula que libera insulina. Y pues aquí no es como si la PPAR gamma tuviera como mucho protagonismo, por decirlo de alguna manera. Pero en la tipo 2 es eh, la, la diabetes tipo 2 se da por una resistencia a insulina. Y si nosotros actuamos sobre la PPAR, que cuando hay una mutación, se va a generar una resistencia a insulina, pues vamos a alivianar lo que vendría a ser la diabetes o pues a pues sí, alivianarla, a curarla en cierta parte, no del todo, pero a regularla, por decirlo de alguna manera, digo yo, lo que Ajá. tengo entendido. Ujú. Sí, Este, ese es un muy buen resumen de eso, sí. Ujú. y otra cosa, en cuanto a las delta, que es la última, es que me leí, en cuanto a ácidos grasos, es que estas participan como las alfa en la catabolización en la oxidación. Estas también participan como oxidativos. Participan como catalización de ácidos grasos, como regulador metabólico en tejido adiposo, esquelético y corazón. Entonces, Mm. esta primero cataboliza ácidos grasos, desacopla energía, disminuye triglicéridos y pues se dice que si hay una proliferación de lo que vendría a ser esta delta, esta PPR delta, tendemos a tener mayor resistencia, porque si nosotros desacoplamos energía y disminuimos los triglicéridos, pues vamos a tener mayor energía que gastar y por eso tenemos más resistencia. Bueno, aquí dice que la PPAR delta no está activa cuando se está comiendo y es una especie de control de la transcripción de los genes. Esa es la parte que hay al final de la figura. La delta, La delta, sí. Ujú. mm,
Es que en el texto nombraba eso, que cataboliza ácidos grasos. Pues sí, o sea, ayuda a lo que vendría a ser la desacoplación de energía, cuando ya tenemos como un almacenamiento de lo que vendría a ser los triglicéridos, ¿verdad? Ujú. Sí. Sí, así es. Esta también la nombran como si fuera beneficiosa, porque si nosotros tenemos esto, hay un aumento de lo que vendría a ser el colesterol bueno. Y Ujú. nos nombran el colesterol bueno, el HDL. El HDL. Sí, dice que lo aumenta. Ujú. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué se le llama colesterol bueno? Porque ayuda, por decirlo así, a movilizar el colesterol. O sea, tenemos también LDL en la sangre, podemos tener acumulación. Y este HDL lo que hace es ayudarlo como a movilizar, aquí, a destapar. Lo que vendría a ser lo que el colesterol malo que tengamos en la sangre. Esa acumulación. Sí, lo que pasa es que el LDL no tiene unas proteínas que son captadas por el receptor para eliminarla de la circulación, que sí las tiene el HDL. Entonces el LDL es muy probable que se le vaya acumulando en la circulación, mientras que el HDL no, porque ese tiene las proteínas que reconoce el receptor y la elimina. Mm. Sí, tiene pues entre otras cosas que tiene. Ujú. Mm, ya ahí está nombrando lo de la parte 3.1. En cuanto a la 3.2, ahí nos habla de las inhibiciones de PPAR alfa, cuando no hay o hay deficiencia. PR alfa. Sí, cuando hay deficiencia van a generar como unas enfermedades, unas patologías. Entonces las patologías vienen a ser hipoglucemia. ¿Por qué hipoglucemia? Porque al no, como yo venía diciendo, el PPAR alfa va a oxidar los ácidos grasos para tener energía a partir de eso. Entonces, al no haber este PPAR alfa, se va a empezar a gastar toda el azúcar que tenemos, todos los almacenamientos de glucosa que tenemos, y por tanto vamos a tener hipoglucemia. Entonces, Hipoglucemia. sí, Hipoglicemia. y entonces debido a que no se oxidan los ácidos grasos, vamos a tener una acumulación de los mismos, por tanto se tendrá hiperlipidemia, bueno, Ujú. hígado graso, porque ahí es donde se almacenan, pues algunos, la mayoría, algunos de estos lípidos. O brazo, sí. Ujú. Correcto. Este, Y hipocetonemia también. entonces, una forma para tratar esto es, primero, o sea, volver a activar el PPAR alfa, pero también se puede con la utilización de un análogo de este PPAR alfa, que es el que nombran ahí como WY14943, pero eso, bueno, poco. Bueno, Este de simplemente aquí. agregando un análogo, sí, ese es el análogo de PPAR alfa. Entonces, para tratar Ujú. eso, si hay una inhibición o una de este PPAR alfa, se coloca en análogo, actúa de una manera, como lo dice su nombre, parecida o casi igual a este, entonces pues los problemas se podrán ser tratados. Y Ajá. otra cosa es que como estos son, estos se activan como con lípidos, el PPR alfa no solo se activa con grasa nueva, no se activa con grasa vieja.
Otra cosa que nombran pues importante ahí. Entonces ¿Qué se la refieren grasa, con eso? O sea, a lo que se refieren ahí es a que la grasa nueva es la que viene de la dieta, o sea, no viene del tejido adiposo. sí, la grasa no Mm, viene en la ingesta sí, y también se produce, pues también contaría la de la síntesis de nuevo, porque ahí estamos sacando como grasa a partir de los carbohidratos. Entonces también se podría decir que es una grasa nueva, un ujú. lípido. Este, y nos activa con grasa vieja, que como se venía diciendo es la reserva que tenemos. La reserva, sí, ujú. Sino que se activa con los ácidos, con los lípidos que consumimos o que Sí. acabamos de consumir. Ujú. Entonces, hay una pregunta. Entonces, si la grasa vieja la activaría entonces la delta, porque si no la oxida la alfa, la delta también tendría algo que ver ahí. Sí, claro, claro. Mm. Listo. Entonces, Sí, la delta estaría involucrada ahí. Ujú. también sale que la activa, es un nombre largo, el palmitoil 2, eso. ¿Dónde está Ole- este? sí, eso también la activa, Ah, pero nombre largo. sí, el uno palmitoil 2 oleo ¿qué? Oleoil Sí, SN-glicerol 3 fosfocolina. fosfocholine. Fosfocolina, sí. Este es un ácido graso que nos está diciendo que este creo que tiene 18 carbonos. Este tiene 18 carbonos, creo, 18 o 16, creo que 18. Y ese IL significa que ese ácido graso palmitoato es que se llama así. Esa IL significa que él va colgado a otra molécula. Ujú. Mm, Y luego viene esta molécula que es un oleoil y esta también va colgada. Ese IL significa que va colgada. O sea que aquí va colgada es al glicerol. O sea, el fosfato va en el carbono número 3, que está marcado. El fosfocolina va en el número 3. Este va en el número 2 del glicerol y este va en el número 1 del glicerol. ¿Sí me entendió? sí. El glicerol tiene 3 OHs. Eso lo vamos a ver por ahí en algún lado lo vemos, yo no me acuerdo dónde. Pero entonces sí me entendió. Este glicerol tiene 3 carbonos y 3 OHs. Y en el carbono número 3 lleva el fosfocolina. En el número 2, o sea, en el del medio, lleva el oleolato, es que se llama. Lo que pasa es que como va colgado al glicerol, entonces se llama IL. Se le agrega el IL, por lo que va colgado al glicerol. Y este va en el 1, 2 y 3. Mm, este, yo había entendido algo como que la delta genera como un ligando para que la alfa se active. Eh, Y el ligando era ese mismo. Pero no sé si lo entendí mal o bien. Pero creo que sí estoy bien. esta parte de aquí, Sí, dice que ahí abajito dice. sí, aquí, sí, en el hígado. En el hígado la delta, como vemos ahí, la expresión de la delta conduce a la generación de PPAR alfa.
Sí. Ujú. Sí, Entonces, que eran los ligandos de alfa. sí. Ujú. Correcto, sí. Y en cuanto a eso, sí, ya. Ah, espera, estoy leyendo acá un párrafo. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Ahí en esa parte siguiente, a donde decía que la delta produce ligandos endógenos para el alfa, para la activación del alfa, es que se dice que hay una si hay una sobreexpresión de la delta mediada por adenovirus. Eso Ujú, es lo que no me quedó pues dudando. ujú. Pues o sea, yo sé que adenovirus es digamos un virus que queda inactivo en el cuerpo, como por ejemplo el de la varicela. Sí, ajá. Pero no entiendo muy bien a lo que se refieren ahí en el artículo. O sea, estarían diciendo de que este adenovirus vuelve y se activa y lo que haría es activar a su vez al delta y ahí después todo lo que hace el delta. Sí, sí, correcto, correcto, sí. Mm, Él Entonces, yo no, expresa, él expresa el delta, sí. Ya si usted quiere más detalles, puede ir a la referencia 61. Miremosla a ver de qué trata esa referencia. La 61. pero no sé, no vendría a ser como, o sea, regula que esta se sobreexpresione, o sea, que se genere más, no es como que la active. Porque él habló de activar, pero yo tengo entendido que no la activa, o No, sea, la no, genera, sobreexpresa. sí, la sobreexpresa. Ujú. O sea, es diferente a activarla. Sí, claro, una cosa es expresar una proteína o una enzima y otra cosa es activarla. Ujú. Son dos cosas muy diferentes. Por eso las enzimas normalmente, usted dice que, por ejemplo, cuando uno va a comprar una enzima, ¿no? Entonces ¿qué es lo que uno debe de preguntar de la enzima? Si la va a utilizar como enzima, pues tiene que preguntar por la actividad de la enzima. Y si la va a utilizar como proteína, como una proteína normal, pues usted no necesita preguntar por la actividad. Entonces, por ejemplo, hay enzimas que un gramo de la enzima puede valer, digamos que valga $100, ¿no? Un gramo. Y un miligramo de la enzima activa vale $1000, ¿no? 1000 veces menos y 1000 veces y 10 veces más el costo, porque una cosa es la enzima activada y otra cosa es la enzima inactivada. Entonces, sí, esas son cosas que uno tiene que ponerle cuidado. Esto aquí, delta, beta, sí, aquí este habla del papel que juegan estas PPAR, delta y beta. Aquí habla ya del beta, que sí no lo encontramos casi en el texto. En la regulación del metabolismo hepático. Es interesante también ese artículo. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Bueno, entonces ahí ya empezamos con los aminoácidos. No creo que sea algo más importante de los lípidos. O bueno, ¿Cómo? también algo más importante, algo pues más o menos importante de los lípidos de esa parte es que el PPARS activa, podría activar la PPAR alfa por un lípido sérico que regula el PPAR delta. Mm, O sea, el PPAR delta eh, regula
un lípido sérico que activa el PPAR alfa. O sea, se podría decir que PPAR delta, a partir de un lípido que segrega o que regula, activa el alfa. Ajá. Bueno, en cuanto a aminoácidos, nos habla de que es importante la ingesta de aminoácidos esenciales. La ingesta de aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Sí, mire, estos ácidos grasos, mire, tienen 18 carbonos. Es correcto. ¿Qué me decía de los aminoácidos? De los aminoácidos hablan en el primero, en el 4, dice que es importante la ingesta de ellos para el buen funcionamiento de las células y también de los procesos que se dan dentro de ellas, de los aminoácidos, y que nosotros debemos alimentarnos con aminoácidos esenciales principalmente. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son aquellos que no produce el cuerpo por sí mismos, toca comerlos. Toca ingerirlos. Así es. Sí, es importante. O el consumo de proteínas es súper importante porque pues todas las reacciones del organismo ocurren con ayuda de proteínas. Y todo está compuesto de proteínas, la piel, el cerebro, los músculos, ¿no? Todo, pues prácticamente somos proteínas, ¿no? Entonces, sí, claro, es súper importante esa biomolécula. Nos hablan de la renovación de proteínas, que es que se va haciendo síntesis y degradación de las mismas para pues, la que ya no, claro, no tienen como una... Bueno, unas proteínas que se descomponen y otras que pues se van sintetizando y eso es lo que nos habla ahí principalmente. Todas las proteínas tienen una vida útil, ¿no? Algunas duran un día, 2 días, otras 15 días, como los anticuerpos o como la albúmina, ¿no? Y entonces unas se degradan o son renovadas antes y otras después. Y entonces ese proceso, pues constantemente, si se degrada una cantidad de albúmina, pues tiene que ser reemplazada por una que se sintetizó de nuevo. Y esos aminoácidos, pues, son reutilizados. No son sintetizados nuevos, sino que nosotros los consumimos. Entran y entonces se construyen las proteínas con ellos. Correcto. Estos genes los vimos en la figura 1, que era lo que hacían estos 2 genes. Ahí están. Aquí nos dicen que los organismos sintetizan las proteínas de 20 aminoácidos. Son 22 que se modifican una vez están dentro de la proteína, o sea que son más o menos unos 22 aminoácidos los que constituyen las proteínas.
Mm, Ni más ni menos, son 22. Y ya lo que usted dijo, ¿no? Sí, hay aminoácidos esenciales y no esenciales. Mm. ¿Qué más? Estos genes los pueden mirar, cuál es su función allá en la figura 1. Este también, este también. Entonces no sé, ¿qué más? Dígame a ver. Dice, miremos esta figura, ¿qué nos dice? Profe, disculpe, usted decía que eran 22 aminoácidos en lugar de 20. Es que no lo escuché muy bien. Sí, son 22 aminoácidos los que componen una proteína, porque hay dos aminoácidos que son modificados una vez están dentro de la proteína, como la lisina y la prolina. Esos dos son modificados una vez están dentro de la proteína y entonces ya se les llama como otro aminoácido más por la modificación que sufren. Pero con que usted diga que está compuesta la proteína de 20 aminoácidos es correcto. Lo que pasa es que aquí en este caso pues no toman pues en consideración eso. Pero sí se lo encuentra usted en el libro que estamos viendo de Strayer, en donde está la clasificación de los aminoácidos, ahí se lo encuentra. Ahí lo encuentra, sí. ¿Qué más? ¿No tienen más preguntas o más nada que decir de este capítulo? Profe, tengo una pregunta. Ahí en el libro en el artículo, disculpe, mencionaban que que sobre la aminoacidemia, que esta tenía que ver con la ingesta de proteínas y que también se afectaba por estrés, traumatismo, quemaduras térmicas, etcétera. Entonces, me puede explicar en qué consiste esta condición? Amino, ¿qué fue que dijo? Amino, ¿qué? Aminoacidemia, profe. Aminoacidemia. Y sí, ¿a qué se debe eso? ¿Eso qué es? ¿Es mucho aminoácido o poco aminoácido? ¿Qué es eso? Pues, profe, ¿En esa es la qué? pregunta. Sí, por eso, pues es que hay otros ahí que le pueden responder. ¿Cuántos hay en clase? Como hay más de 30 en clase. Entonces cualquiera de ellos puede responder a esa pregunta o indicar más o menos a qué se trata, a qué se debe. Me decía usted que la aminoacidemia ocurría cuando. Profe, no dice cuándo ocurre, sino que dice que es proporcional a la ingesta de proteínas. Entonces, no sé si aumenta o disminuye bueno, tiene que ver con la cantidad de proteínas que uno ingiera. Y que se afecta por situaciones como traumatismos de estrés. También quiero preguntar por qué se afecta por esas situaciones. O sea, ¿qué proceso hace ¿Cuál es? que esta enfermedad se... ¿Cómo, profe? ¿En qué situaciones se afecta? ¿En qué patologías afecta? Dice que se afecta por estrés, traumatismos, quemaduras y fiebre. Es que una quemadura es una
una situación de estrés para el cuerpo. Pero cuénteme, ¿dónde vio esa parte? ¿En qué parte está eso? Para ver en qué contexto lo están analizando. ¿Se acuerda dónde lo vio? Espérame, profe, ya Está en busco el el título fragmento. 4.1 en el segundo párrafo. Sí, ahí está. 4.1. 4.1, segundo párrafo. En este. Sí, ahí dice. Sí, aquí, ves, mire, lo que dicen aquí es que hay un balance entre, entre la síntesis y la degradación de de la proteína. Ahí debe de haber un balance, ¿no? Entonces, si hay mucha síntesis, probablemente va a haber, ¿qué? Muy poco aminoácido. Y si hay demasiada degradación de la proteína, pues va a haber mucho aminoácido en circulación. Y entonces continúan diciendo que la aminoacidemia es directamente proporcional a lo que usted consume, a lo que uno consume, ¿no? Entonces, obviamente que esto es directamente proporcional a lo que uno consume, o sea que la aminoacidemia es una elevada cantidad de aminoácidos, ¿no? Porque si es directamente proporcional a lo que usted consume o toma, entonces significa que hay mucha degradación de proteína, porque nosotros no absorbemos proteína. Nosotros no la absorbemos completa, sino que nosotros en el estómago la degradamos a su estructura primaria y luego los aminoácidos, como vimos en enzimas, en regulación de enzimas, las enzimas estomacales la degradan a sus componentes originales, que son los aminoácidos. Y al ser absorbidos todos esos aminoácidos en una ingesta, en una ingesta de proteína, pues entonces va a aumentar los aminoácidos. Y también los aminoácidos pues tienen que tener un balance, un límite dentro del organismo. No puede, no puede haber una cantidad indefinida de aminoácidos, sino que, como bien lo dicen aquí, ¿no? Tiene que haber un balance entre la síntesis y la degradación de proteínas, ¿no? Entonces, si hay mucha síntesis, pues vamos a tener también problemas con los aminoácidos que vamos a necesitar para otras cosas, ¿no? Porque se está sintetizando demasiada proteína, o sea que ahí va a ser el contrario, vamos a tener muy poco aminoácido. Y si hay demasiada degradación, pues vamos a tener demasiado aminoácido, que es a lo que se refieren aquí con aminoacidemia. Y entonces también es otro problema. Eso se mide, ¿dónde? Se mide en la orina. En la orina se suele medir a ver cuánto aminoácido tiene el paciente para saber qué tanta proteína se le está degradando, ¿no? Si se le está degradando o escapando mucha proteína por el riñón. Y eso, como dicen ahí, ¿no? Es afectada por el estrés y los traumas. Y por las quemaduras, ¿no?
Pero sí, cuando un paciente llega, por ejemplo, al hospital con una quemadura, pues se le tiene que aplicar proteína. Y normalmente pues se le aplica la proteína más abundante que nosotros tenemos en la circulación, que es la albúmina, ¿no? Porque en ese caso él tiene que construir el tejido de nuevo. Y para construirlo de nuevo, pues tiene que tener mucha proteína, muchos aminoácidos, ¿no? Entonces, esa es una forma como de tratar a estos pacientes. Uno de los hospitales que más pacientes con quemaduras recibía era precisamente el Erasmo Meos de Cúcuta, porque resulta que pues los que contrabandeaban con esta gasolina, como eso siempre por ahí es caliente, muchas veces terminaban quemándose con ella. Se prendía por X o Y motivo, por descuido, porque la gente tiró una colilla, porque andaba fumando con una pimpina de esas al hombro y se le prendió y se quemó. Y entonces tenía mucho ese problema, ese tipo de problemas. Y entonces la deficiencia de los aminoácidos que va a necesitar el cuerpo para reconstruir ese tejido va a ser muchísimos. Entonces por eso se le aplicaba o se le aplica a esos pacientes albúmina. La albúmina la degrada y la degrada aminoácidos y va a haber un consumo elevado de aminoácidos para poder construir el tejido. No sé si en parte eso le dé como solución a la pregunta que usted tenía. Sí, profe, me quedó todo muy claro, muchas gracias. Bueno, ¿qué más de este artículo? Bueno, los que han hablado ahí, pues yo creo que tienen una posibilidad muy grande de sacar una nota muy alta, porque de alguna manera los temas que tocaron los dos que hablaron, al principio, pues, o al principio no, durante esta charla, pues, en esos temas, en parte en esos temas, se construyó el quiz. Entonces, me extrañaría mucho que no sacaran una nota muy alta. Los que hablaron, no sé, los otros, si tienen claros todos esos conceptos que tiene claro el que habló en esta charla. Entonces, no sé, me dijo la monitora que ustedes, aparte de estas preguntas de este artículo, tenían otras. ¿De qué serían? Profe, es del taller de enzimas. Ah, ya. Y usted hizo ese taller. Pues estoy en proceso. Ah, no lo ha acabado. No, señor. Ah, ya. ¿Qué problema tiene ahí? Es acerca del el primer punto, que tiene una tabla. El primer punto. Ajá. Sí, tiene una tabla Que tiene en una parte tiene la concentración de sustrato, en otra tiene la velocidad sin inhibidor y la velocidad con inhibidor. Después entonces nos dicen que diagrame los correspondientes resultados de acuerdo a la ecuación de Michels-Menten y Lineweber-Burke y responda a las siguientes preguntas. Sí, que es que dice hallar el valor de Km y la velocidad máxima en presencia de inhibidor y después con ausencia de inhibidor. Pues yo busqué lo que fue la ecuación de ambos, la de Michels-Menten y la de Lineweber-Burke. Y pues viéndolo ahí, digamos la de Michels-Menten, necesitamos lo que es la concentración de sustrato
Y la velocidad de la catálisis, pues pensaría que ahí usted no la da. Bueno, usted tiene todo lo que necesita ahí para hacer ese experimento. Es el 4, ¿no es cierto? Este que está aquí en pantalla. Velocidad. Sí. Bueno, Profe, entonces, sí, dígame. ahí la velocidad máxima no es solo escoger el 4.5 del 3.3, 3.8 que está ahí. Porque la velocidad, ahí nos están dando la velocidad, las concentraciones y pues la velocidad La, máxima no sería 4.5 y 3.8, 33.8. ¿A dónde está Profe, yo 4? también calculé la KM esto con esos dos valores, con el 4.5 y el 33,8. Sí, o sea, yo tenía entendido que la velocidad máxima era eso. 4.5 o 40.5. 40.5, sí. 40. No, mire, lo que ustedes tienen que hacer es, aquí tiene que tener usted en cuenta que estos son micromolares, o sea, por 10 a la menos 6, ¿no? Todos estos valores. Pero bueno, esos valores usted los puede poner, bueno, ¿qué es lo que usted va a hacer con estos dos valores? Este es con inhibidor y este es sin inhibidor. Entonces, que usted simple y llanamente va a poner estos valores en esta curva, mire. Yo le muestro ya mismo la curva. Esta curva, no sé si está por aquí mejor, más sencilla. Aquí hay una que tiene los valores que usted va a determinar. ¿Cómo fue? Esta, mire, esta curva. Con los valores que tiene ahí, tal y como están ahí, usted puede hacer esta curva, ¿no? El sustrato va aquí. Ahí el sustrato va de 3 micromolares a 90, ¿no es cierto? En la tabla que les acabo de mostrar. Entonces, esta axisa va de 0 a 90. Usted la hace de 0 la puede hacer de 0 a 100, por ejemplo, ¿no? Y aquí abajo le pone sustrato como está ahí, micromolares. Entonces usted trabaja simplemente con los números enteros que tiene, de 3 a 90. Da esto aquí, tal como están ahí, los pone aquí. ¿Cómo se llama? En la tabla milimétrica, en el papel milimétrico. Y los otros dos valores, con y sin inhibidor, van aquí, en esta axisa. Eso es lo que llamamos velocidad, ¿sí? La velocidad de la reacción. Y entonces esos valores van de 0 como a 10.4. No, a 40, perdón. De 0 a 40.5 sin inhibidor. O sea que le va a dar una curva como esta. Y lo otro va de 0 como hasta 10, me parece. Y entonces le va a dar otra curva que va a estar aquí debajo, ¿sí? Y ese es con inhibidor. Y entonces usted luego va a ir y con esos valores va a determinar la velocidad máxima. Como bien ustedes lo dijeron, ahí sería 40.5, más o menos por aquí, porque es que esta curva sigue creciendo así y por aquí en algún lado se encuentra la velocidad máxima, pero uno puede coger 40.5, digamos, ¿no? Entonces, esa es la velocidad máxima de la curva. Y luego, entonces, esa velocidad máxima la divide por 2. Y entra aquí, con ese valor, entra aquí y determina la KM.
de cada una de las dos que le dio, con y sin inhibidor. Eso no es más difícil que eso. Coger, ya le digo los valores, otra vez, miremos los valores otra vez, miren bien la curva, ¿no? Usted puede utilizar esa curva para determinar eso, esa que tiene ahí para determinar lo que le están preguntando. Aquí están los problemas, 1, 2, 3, 4, estas, miren. Entonces, usted en la axisa de sustrato lo pone de 3 a 90. O sea, toda esta axisa que va aquí, la X, la divide de 0 a 90. De 0, usted parte de 0, luego 3, 5, 10. Entonces, cuando la concentración es 3, la velocidad sin inhibidor es 10.4. ¿No? Entonces yo dibujo, pongo 3 aquí abajo y 10.4 aquí arriba y pongo el punto. Luego, cuando la concentración de sustrato es 5, entonces la velocidad con inhibidor es 14.5. Entonces hago lo mismo. Voy aquí, pongo 5 aquí y aquí me da arriba por la velocidad, me da 14.5. 10 lo mismo, 30 lo mismo y 90 lo mismo. Este va con este. Y entonces me va a dar una curva como la que acabamos de ver, ¿sí? Y hago exactamente lo mismo con esta. Ya tengo la X, que es esta, de 3 a 90, ya la tengo. Ahorita solo pongo esta otra, entonces esta me da 3 y 4.5, entonces me va a dar por debajo de esta. Entonces pongo el punto ahí. 5 me va a dar 6.4, también me da por debajo. Esta también me da por debajo de esta también y esta también. Entonces la curva me va a quedar por debajo de la otra. Entonces simplemente pongo los puntos y después tiro la curva con el lápiz. Tiro la curva y entonces ahí me va a salir una curva exactamente como la que acaba de ver. Y entonces a ambas, como bien usted lo dijo, ustedes lo dijeron, le determina la velocidad máxima. Entonces la velocidad máxima, pues la verdad es que no es esta ni esta, sino que es un punto allá en el infinito, ¿no? Pero entonces ustedes pueden utilizar estos dos valores, cuando ya hayan hecho la curva, tiran la línea hacia la velocidad y la determinan. Entonces dicen velocidad, tantos, digamos 40.5 micromoles por minuto. Y eso lo divido por 2 y entonces me va a dar 20.25 micromoles por minuto. Entonces entro a la curva que hice, entro ahí, agarro la curva sin inhibidor y bajo. Y abajo determino la KM. Y hago lo mismo con esta, ¿no? Este es 33.8 la velocidad máxima, entonces lo divido por 2, entonces me va a dar 16.9, más o menos 16.9, entonces entro a 16.9, determino la KM aquí y las comparo. Entonces hago una tabla ahí en la misma figura que hice, hago una tabla ahí, KM con inhibidor, KM sin inhibidor, velocidad máxima con inhibidor y velocidad máxima sin inhibidor. Y listo. Eso es lo que le están preguntando y entonces entra usted y responde en esas preguntas. Bueno, esa es la ecuación de Michaelis-Menten. Pero usted no necesita la ecuación, usted lo que necesita son estos valores, un papel milimétrico, un lápiz, un borrador. Eso es todo lo que usted necesita para esta curva, ¿no? Para esta. Sí, dígame, ¿qué me iba a decir? Sí, dígame. Profe, de casualidad usted tiene los valores, o sea, las respuestas del taller, para que podamos como comparar, para los que pues ya lo hicimos. Esas las encuentra aquí en el libro. Creo que están aquí más adelante. Las respuestas. Por ahí dice, aquí dice, mire, vea las respuestas. Y entonces usted busca
el que es, y mira, ¿no? ¿Qué respuesta es la que tiene ahí? Pero no, mire, aquí que le están preguntando, el valor de velocidad máxima, ya usted lo determinó aquí, y el valor de KM, de ambas, de esta y de esta. Entonces las dos velocidades máximas serían estas dos. Claro, usted tiene que pintar la curva y tirarla, ¿no? Y las velocidades máximas son estas dos, sin inhibidor y con inhibidor, ¿no? Y la KM es la mitad de esta. Usted entra ahí a la curva y ahí la determina, KM sin inhibidor y KM con inhibidor. Y entonces ahí la saca, que es la concentración de sustrato en la axis del sustrato, esa es la KM. Bueno, tiene que decir qué tipo de inhibición es esa. Bueno, esa no necesitan responderla. Son más que todo esas de la KM y la velocidad máxima, porque eso es lo que se va a comparar. Bueno, el problema viene es ahora que ustedes van a utilizar la ecuación de Leinberg-Burk. La ecuación de Leinberg-Burk, que es esta que está aquí, miren, es que usted coge la ecuación de Michaelis-Menten y le hace la doble recíproca. ¿Cuál es la doble recíproca? Que la divide, es que yo iba a hacer la exposición, la iba a hacer a mano y ponerla aquí, ¿no? Poner la exposición aquí en una hoja y explicarles, pero es que si es que mientras no sea presencial es complicado pues como ver eso. Bueno, de todas maneras la doble recíproca, como ustedes ven aquí, es que ustedes cogen la ecuación de Michaelis-Menten y la dividen 1 por la velocidad inicial, que es esta, y 1 por la otra parte de la ecuación que tiene. Permítame, yo miro aquí a ver si está aquí. Podemos mirarla aquí, mírenla aquí. ¿No? Aquí está un poquito ya explicada. Esa sí no hay otra. No importa, ¿no? Esta es la ecuación de Michaelis-Menten ya en doble recíproca. Mire que la velocidad, miremos, nos toca mirar de todas maneras la ecuación de esta, mire, esta. Miremos esta y verá. Entonces, ¿qué es la recíproca de esta? Es la de Michaelis-Menten. Entonces, ¿cuál es la recíproca de esta? Entonces, la recíproca de esa es esta que tenemos aquí. Esta. 1 sobre velocidad inicial. Esa es la recíproca. ¿Eso es igual a qué? Entonces, ¿cuál es la recíproca de esta? Entonces, aquí vemos que la velocidad máxima está multiplicando, o sea, sería velocidad máxima por sustrato y dividido por sustrato más Km, que es la constante de Michaelis-Menten. Entonces, esto simple y llanamente usted lo patasarribea, o sea, esto va para arriba y esto va para abajo. Esa es la doble recíproca de esa, mire. Mire la ahí, mire. La velocidad máxima estaba arriba y la KM estaba abajo. Entonces, lo que pasa es que aquí se saltearon varios pasos. Yo normalmente pues le explico al estudiante bien cómo es que se hace, ¿no?
paso por paso hasta llegar esto convierte esa ecuación en una línea. Pues lo que pasa es que usted tampoco la necesita para hacer la figura, tampoco la necesita, sino que usted tiene que saber que esto está detrás suyo, de que esto existe y cómo se llega aquí. Entonces yo lo explicaba en el tablero paso por paso, pero se me olvidó hacerlo en una hoja y paso por paso y explicarlo aquí. Pero es esta, la ecuación de Leinberg-Borg, es esta que está aquí en el libro. Pero, ¿qué es lo que usted va a hacer? En realidad, esta línea, cuando usted hace eso con la ecuación de Michaelis-Menten, usted termina obteniendo una línea, que es esta. Aquí hay dos, mire, con inhibidor y sin inhibidor, ¿sí? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer con estos valores? Miremos y verá. Con estos valores, para convertir estos valores a la ecuación de Leinberg-Borg, simple y llanamente usted divide 1 por 3 por 10 a la menos 6. Usted divide eso. Y entonces le va a dar un valor. Hace lo mismo con este, con este, con este y con este. Entonces ya hizo la inversa de todos estos, que es la concentración. Y lo mismo lo hace con este, 1 sobre 10.4, 1 sobre 14.5, exactamente lo mismo, y con este también. Y entonces esos valores que le da, ustedes los van a aplicar en este diagrama, aquí. Entonces, mire, aquí está 1 sobre sustrato, entonces le dice 1 sobre 3, entonces le da aquí 1 sobre 10 o 2, no sé cuál era, entonces le da ahí, le da aquí, todos los puntos le dan ahí, mire, así. ¿Sí? Porque por este lado tiene usted la velocidad y por este tiene el sustrato. Bueno, entonces cuando usted ya tiene todos los puntos, usted la extrapola. ¿Qué es extrapolar? Tirar la línea derecho hasta abajo, hasta aquí, ¿no? Y entonces, como usted determina la KM, en la primera la determinó aquí adelante. Pero ¿dónde corta aquí la línea? La corta aquí. Entonces la KM está aquí. Aquí está la KM. Y esto le da negativo. 1 dividido por KM. Este punto le da aquí. Y entonces usted tiene que tener en la cuenta que esto es 1 dividido por KM. El punto que le da aquí, que es la afinidad o la constante de Michaelis-Menten. Entonces, si le preguntan, ¿cuál es la constante de Michaelis-Menten en este punto? Que este punto es 3, 4, 5, 6. Entonces, usted tiene que saber hacer esta ecuación. Usted ignora el menos, porque usted sabe que la concentración no puede ser menos. Está por debajo de 0, pero no es negativa. La concentración no puede ser negativa, sino que como usted la hizo aquí y la extrapoló, entonces la KM le da aquí. Y la velocidad máxima también le da aquí, y también es 1 sobre velocidad máxima, este punto. Entonces, si este punto le da 2, entonces usted divide 1 sobre 2, y entonces le va a dar 0.5. La velocidad máxima, o sea, usted soluciona esta ecuación. 1 sobre velocidad máxima igual a 2. Y entonces usted pasa velocidad máxima para el 2 y el 2 para dividir. Y entonces le da velocidad máxima 1 dividido para 2, 0.5. No, ese es pues como las cosas que tienen que saber de esto, cómo hace la figura, qué es este punto, qué es este punto y qué es este otro punto aquí, que es la constante de la ecuación que acabamos de ver. Sí, lo que pasa es que esto, mire, el pensado es que esto va
a una línea, pero como le digo, yo lo explicaba paso por paso, pero con este problema que tenemos aquí de no podernos ver, entonces siempre uno pasa a ser un novato en esto. Ya pues para el próximo, la próxima vez que ya vaya a dar esta clase, pues ya lo tengo en una hoja esto, de cómo se hace, y entonces le explica uno al estudiante y le manda la hoja también al, al, le manda la hoja para que él mismo la tenga y la mire. No, pero entonces pensamos que la curva que ustedes vieron de Michaelis-Menten, basada en esta ecuación que está por aquí, en esta, entonces es una curva, es una curva donde se determina el km y la velocidad máxima, pero no es muy precisa. Entonces, para hacerla precisa, entonces uno le hace la doble recíproca o la ecuación llamada de Leinberg-Burk, o doble recíproca, como ve aquí, doble recíproca. Doble recíproca es que usted divide esto por uno. Voltea la ecuación. ¿Hacia dónde vamos? A una ecuación lineal. ¿Y qué es una ecuación lineal? Mire, pues aquí tiene usted la Y. Esta es la Y. Y igual a la constante. Esta es la constante. ¿No? Acá por X, o sea, por la parte donde está el sustrato, por X. Entonces sería Y igual a KX más B. ¿Y B qué es? B es esta parte donde la línea corta la axis X esta. Y entonces ahí usted ve que ahí determina usted la constante y la velocidad máxima. De momento, tiene que tener claro este concepto y saber hacer esta ecuación. Sí, sí, porque es más que todo eso lo que en un quiz van ustedes a manejar. Y entonces, cuando usted hace esa misma curva que ya hizo, las dos curvas que hizo, y las lineariza, le va a quedar así, mire. Aquí y aquí. Entonces, dependiendo de cuál variante cambie. Digamos, aquí cambió la velocidad, aquí no cambió la velocidad máxima, sino que cambió la km. Entonces, ¿qué tipo de inhibidor es ese? Entonces, ese es un inhibidor competitivo. Porque el inhibidor competitivo lo que hace es pelearse por el sitio activo, pero la enzima sigue trabajando a la misma velocidad, sino que la enzima le va a decir a usted, mire, este es el sustrato natural y este es un sustrato no natural. Entonces le va a dar diferente km, o sea, diferente afinidad. Entonces, para eso es que eso sirve en medicina, ¿no? Digamos, por ejemplo, usted tiene dos enzimas. Le dicen en un hospital, oiga, doctor, ¿cuál vamos a utilizar? Entonces usted tiene que acudir a la KM. ¿Cuál de las dos tiene mayor afinidad? ¿No? La quiero con muy alta afinidad, entonces saco la que tenga la afinidad más alta, que es la que va a tener el KM más bajo. Y entonces, entre estas dos determino cuál es. ¿No? Entonces, en un inhibidor competitivo, la velocidad no cambia. Cambia la afinidad o la km. Y en un inhibidor no competitivo, que es un inhibidor que se pega en cualquier lado de la enzima, entonces va a cambiar, como ustedes ven ahí, la velocidad. O sea, las velocidades van a ser diferentes, pero la afinidad va a ser la misma. ¿Por qué? Porque el sustrato va a intentar entrar. Le cuesta mucho entrar, porque el inhibidor
no competitivo no se pega al sitio activo, sino que se pega a otro lado. Y entonces modifica la estructura de la enzima. Y al modificarla le cuesta al sustrato entrar a su cavidad. Y al costarle entrar, entonces pierde velocidad, que es lo que se ve aquí. Y entonces es así como usted analiza uno u otro medicamento. Bueno, no sé si eso le sirva como para, pues de mínimo le sirve para, para el parcial. Para el parcial le sirve esto que vimos aquí. Ahora, para hacer el taller, sí, no sé si les servirá lo que les dije, si puedan llegar a, a poder dibujar por lo menos la de Lindbergh, de pronto les cueste un poco más. Pero la otra sí la pueden dibujar, la de Michaelis Mente. Entonces no sé, ¿qué más tendrán para decir? No, profe, era eso, no es nada más. Ah, bueno, pues ya nosotros este semestre yo no creo que entremos a, a clases presenciales. De pronto el otro, con muchas dudas. Entonces, pues yo creo que queda difícil ya como estudiar esto más a fondo. Bueno, pero con lo que les dije aquí, con eso pueden pasar el parcial, o esas preguntas del parcial, ¿no? El parcial no, las preguntas relacionadas con enzimas del parcial, si la tienen bien en cuenta, sobre todo esta figura. Bueno, no sé, ¿qué más? ¿No? Eso. Y ¿qué más? No, pues nos vamos mañana para hacer el parcial primero y después el quiz. Ya mañana les explicaré ahí más o menos cómo hacemos. Yo les mando la dirección como se las mandé la otra vez. Ustedes ponen el correo electrónico, traten de poner el correo electrónico que es, por ahí llegaron varios correos electrónicos mal escritos, entonces no recibieron las respuestas. Y ¿qué más le puedo decir? Pongan el correo electrónico y creo que al final pueden de pronto poner el nombre, me parece. Miren, a ver, el nombre y el número de lista. Por ejemplo, 20B, o sea, grupo B, número 20. O si lo pueden poner por ahí cerca del correo electrónico, en la misma línea, entonces lo ponen. Y si no, pues nada, toca andar buscándolos para poderles poner la nota. Bueno, yo apenas tengan las notas, ahí mismo se las subo a Classroom para que ustedes eh, las analicen y ya será entonces hablar con la monitora para ver cuándo se hace una socialización de esas notas. Sería ponernos de acuerdo eso. Y ya, eso es todo. Y ya después sí, continuar la próxima semana con los siguientes capítulos. Listo. A ver si me deja cómo trabajar esto aquí. Bueno,
Entonces, no sé, si quieren, entonces nos vemos mañana. Listo, bueno, entonces nos vemos mañana. Hasta luego, pues. Hasta luego.